encontrarnos en este programa a la hora del café. Y nos da gusto porque podemos tener la oportunidad de estar interactuando, de poder conocernos, de poder saber mucho más de nuestra fe. Y siempre que nosotros afirmamos en el credo que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, siempre nos preguntamos, ¿y por qué es apostólica? Y el día de hoy queremos poner una de las bases fundamentales. Dios ha fundado su iglesia en el cimiento de los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? ¿Hasta dónde llegaron los apóstoles con esa gran misión que les dio Jesús de llevar el evangelio hasta los últimos rincones de la tierra? Posiblemente los más conocidos sabemos, pues es Pedro, Juan, y uno de ellos es Santiago. El día de hoy te queremos invitar a recorrer juntos el camino de Santiago. ¿Quién es el apóstol Santiago? ¿Cómo se llamaba el apóstol Santiago? ¿De dónde era? ¿Hasta dónde llegó su evangelización? ¿Cómo es que murió? ¿Por qué el día de hoy es considerado el patrón de España? ¿Por qué hay tantas personas, miles de personas, que todos los días hacen el camino del apóstol Santiago? Hay un gran entusiasmo entre los jóvenes por ser peregrinos, que es cuando van de pie, o bicigrinos, que es cuando hacen el camino en bicicleta. Nosotros hoy queremos compartir contigo esta experiencia de una iglesia que es viva, que sigue reafirmando que está cimentada en la potestad de los apóstoles. Y ahora queremos invitarte para que juntos hagamos el camino de Santiago. Te invitamos a servirnos un poco de café, ahí en tu casa, de una manera así agradable, suave, con la familia. Vamos a hacer un recorrido por la vida del apóstol Santiago y por el camino de Santiago, que es tan atractivo, tan enriquecedor, que es un camino espiritual, que no solamente lo hacen los católicos o los cristianos, sino gente de todo el mundo, por ser parte de estas maravillas que la UNESCO presenta a la humanidad, para que podamos enriquecer nuestra vida con la espiritualidad de este gran apóstol. Te invitamos y recordamos la frase de esta sesión: a lo alto solo llegan los humildes. Como lo dijo el padre ahorita, hablaremos sobre el Camino de Santiago, un gran camino, una gran peregrinación para muchos cristianos. Y para empezar queremos saber qué es lo que simboliza la peregrinación para las personas, qué es lo que debe significar para nosotros el realizar esta acción. Fíjate que a lo largo de la historia de la humanidad, los pueblos han tenido siempre el significado de los lugares santos, los lugares que están enfocados a una deidad, a una manifestación religiosa. En el caso del cristianismo, el cristianismo tomó del mismo judaísmo el sentido de la peregrinación. Peregrinar es salir a un lugar sagrado. Y el peregrinar puede ser caminando. Entonces, en este caso, el pueblo judío salían de todos los pueblos e iban al templo de Jerusalén, y esa era una peregrinación. Para los cristianos, después era salir a buscar las reliquias, es decir, dónde Cristo murió, dónde Cristo nació, por ejemplo en Belén, dónde creció Jesús, como en Nazaret. Y entonces la gente iba peregrinando a los lugares santos, es decir, lugares donde Jesús vivió. Ya con el paso del tiempo, los cristianos, por ejemplo, donde murió San Pablo, donde murió San Pedro, que es en Roma, muchos peregrinos iban hasta Roma, y a ese peregrinar le llamaban romerías. ¿Por qué? Porque iban a Roma. Ir a Roma es una romería. Y cuando iban a Jerusalén se le llamaban palmeros, porque al llegar a Jerusalén tomaban palmas como símbolo de la entrada triunfal de Jesús, el gran peregrino en este mundo, a Jerusalén. Pero los que iban a Compostela, que es donde es el apóstol Santiago, que es lo que vamos a hablar ahora, se les llamaban peregrinos. Entonces un peregrino es aquel que va a un lugar santo, que ofrece su peregrinaje, porque es sacrificio. La ofrenda es o por el perdón de los pecados, por interceder por la salud de algún enfermo, por alguna intención de conversión. Por ejemplo, San Francisco de Asís peregrinó en el 1214 a Compostela, a la tumba del apóstol. También peregrinó a Roma, a la tumba del apóstol Pedro. También fue a Jerusalén. San Francisco fue un gran peregrino. Y así vamos a encontrar que esta es una riqueza dentro de la iglesia. En la religiosidad popular todavía nosotros hacemos peregrinaciones. Aquí de la parroquia salieron unos jóvenes allá en el mes de noviembre a la Virgen de la Valvanera, aquí en la aduana. ¿Por qué? Porque es una peregrinación, es un proceso de la fe.
nos hace recordar salir del pecado, llegar a profesar la fe, nos hace vivir un sacrificio que se ofrece a Dios y nos hace también ponernos en camino para no quedarnos estancados en la fe que recibimos. Así como usted dice, Padre, pues la peregrinación es ir a un lugar santo, de Tierra Santa, o de algún ícono, como en este caso pues hablaremos del apóstol Santiago. Pero pues antes que nada, ¿qué era ser un apóstol? ¿Qué era lo que hacían? ¿Eran seguidores? ¿Qué es lo que hacían? Sí, nos hace recordar primero que el apóstol no es alguien que se apuntó para ir con Jesús, es Jesús el que los llamó. Fíjense cómo en el Evangelio dice Jesús: no son ustedes los que me han elegido, he sido yo quien los ha elegido a ustedes. Esa primera elección, por ejemplo, del apóstol Santiago, él tenía una vida normal en Cafarnaúm, vivía junto con Simón, con Andrés, que eran hermanos, con Juan, y él, que era el nombre original, pues es Jacob. Y entonces tenían el trabajo común de pescadores, y Jesús los llamó, le dijo: dejen las redes y vengan, que yo los llamo a ser pescadores de hombres. Y dejándolo todo, va a decir el Evangelio, lo siguieron. Y a partir de ahí ellos se convirtieron en discípulos de Jesús. Ahora, ¿cómo se convierten en apóstoles? Después vamos a ver cómo San Lucas nos dice que eran 72 discípulos. Pero de los 72, después Jesús escogió a los 12 apóstoles. Entonces el apóstol tiene como un rango mayor al discípulo, porque el apóstol se le delega, se le confiere lo que Jesús le va a dar como una misión especial. Y entonces, ¿por qué son 12? Porque recordemos que las tribus de Israel fueron 12 tribus con las que conformó Dios un pueblo. Ahora Jesús va a conformar el nuevo pueblo de Dios en 12 apóstoles. Y entonces vamos a encontrarlo, la Biblia nos va a mencionar a los 12 apóstoles, y cada uno de ellos con su experiencia de cercanía con Jesús. Nosotros hoy queremos enfocarnos al apóstol Santiago. Sería bueno en un futuro ir viendo dónde vivieron los apóstoles y de dónde terminaron los apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Santiago, que vamos a ver, lleva una vida muy cercana con Jesús. De hecho, en los evangelios nos presenta que en los momentos de mayor revelación que Jesús tiene con los apóstoles, siempre invita a Pedro, Santiago y Juan. Lo vamos a ver en el monte Tabor, que los invita. Cuando en la resurrección de la hija de Jairo van Pedro, Santiago y Juan. Al monte de los olivos va Pedro, Santiago y Juan. Entonces uno dice, ¿por qué hay esta predilección de Jesús con estos tres apóstoles? Y hay una misión concreta en cada uno de ellos. Nosotros vamos a ver cómo el apóstol Santiago se distinguió por llegar hasta el fin de la tierra. Si Jesús dijo, vayan hasta el último rincón de la tierra, Santiago preguntó, ¿dónde queda el último rincón de la tierra? Los romanos en el imperio marcaban en sus mapas un lugar que le llamaban el Finisterre, el fin de la tierra, y el apóstol Santiago, con un grupo de fenicios, porque recordemos que eran pescadores, ellos vivían en esa parte del Mediterráneo, tomó la ruta hasta llegar a lo que se conoce hoy en día, y en aquel tiempo, Finisterre. Es una parte de la región de Galicia, en España, y hasta ahí llegó el apóstol. Y entonces ya después el apóstol, con algunos discípulos suyos, regresa a Jerusalén, y en el camino hay una experiencia muy bonita del apóstol como peregrino. Por eso los que van a Compostela se le llaman peregrinos, porque este hombre llegó hasta allá en barco, a pie, como pudo, y de regreso pasa por lo que hoy se conoce como Zaragoza, y dice la tradición cristiana que ahí la Virgen María se le aparece en un pilar, y entonces la Virgen le dice que no se desespere, que los frutos del Evangelio se van a dar con el paso del tiempo, pero pide que ahí se le construya un templo a ella como la Madre de Dios, para que el que acuda ahí encuentre los favores y gracias de su Hijo Jesucristo. Esta aparición es muy interesante porque estando en vida María es cuando se aparece al apóstol Santiago. Y Santiago debe haber conocido muy bien a la Virgen María, puesto que vivían con Jesús, Jesús vivía con ellos. Entonces, dice el texto que después, bueno, ahí ahora conocemos la iglesia de la Virgen del Pilar, a esa aparición de la Virgen María, que es la primera aparición que se registra de María en la historia de las apariciones marianas. Santiago el apóstol regresa de ahí, de Zaragoza, a Jerusalén, es tiempo del Herodes como tetrarca, y dice que en la persecución que se hizo a los primeros cristianos, Santiago fue el primer mártir que entregó la vida. Sabemos que Esteban, otro de los discípulos, había muerto antes, pero el primer mártir en Jerusalén es Santiago. Entonces,
El cuerpo del apóstol Santiago se lo llevan en un sarcófago desde Jerusalén hasta lo que hoy se conoce como Compostela, y ahí los discípulos que iban con él lo dejan, y está en veneración este templo que se va haciendo con el paso del siglo, pues de los siglos, y esa tumba se venera hasta el día de hoy. La historia nos va a decir después de que los musulmanes llegan, invaden España, se desaparece el sarcófago, y después dice la gente que veían estrellas en un lugar montañoso que le llamaban el campo de las estrellas, el Campostele. Y el Campostele o Compostele fue la combinación de la palabra Compostela, lugar o campo de las estrellas. Escarbaron donde las estrellas se representaban y encontraron el sarcófago con los restos del apóstol. Ahí se construyó una gran iglesia que hasta el día de hoy pues es centro de peregrinaje de los más grandes en la cristiandad. Vemos que pues Santiago era de los más allegados o preferidos de Jesús en sus tiempos. Entonces, ¿había algo que lo caracterizaba o que lo hacía pues de los más allegados a Jesús en lo que hacía? Sí, ciertamente, así como Santiago, Juan, Andrés, Pedro, los conocemos como los más cercanos. ¿Cuál era la característica? Fíjense que estos apóstoles, así como Andrés y Santiago, son de los apóstoles que casi no se habla de ellos en la Biblia. Ellos casi nunca se externan, nunca tienen un protagonismo, pero Jesús deposita la confianza en ellos. ¿Por qué? Porque posiblemente esa es de las características, la sencillez, la humildad. Por eso en la frase decíamos, a lo alto solo llegan los humildes. ¿Cuándo se iba a pensar que aquel joven pescador del mar de Tiberíades, llamado Jacob, llegaría a ser San Jacob o San Jacob, que después se traduce como Santiago y después al español como Santiago? Entonces sería un pleonasmo decir que es San Santiago, ¿no? Porque él es San Jacob. Entonces, uno de los hombres más reconocidos en el cristianismo. Y sigue siendo su vida sencilla y humilde. Esa es la característica para ser apóstol. Nunca estar por encima de Dios, sino estar al servicio de Dios. Pues ya después de todo lo que nos contó, de que pues él sirvió a Cristo, que estuvo con él, ¿qué fue, ya que murió Cristo, qué fue de él? Sí, lo que decíamos, tomó muy en serio. Recuerden que Jesús al subir al cielo dice, vayan hasta los últimos rincones de la tierra a llevar la buena nueva. Santiago piensa dónde queda el último rincón de la tierra, él sabe que existe el Finisterre, él va, peregrina, predica allá, regresa, da la vida, y ese es el testimonio que tenemos del apóstol como uno de los más grandes peregrinos del cristianismo, porque llevó la buena nueva hasta el fin de la tierra en aquel tiempo conocido. Sí, y padre, sabemos que usted hizo una peregrinación y que aquí la tenemos, que es, usted lo nombró como los visigrinos. Entonces, ¿qué nos puede decir en qué se inspiró para darle esta portada, esta imagen? Sí, ciertamente lo que vemos es un libro que se elabora después de la experiencia de haber vivido el Camino de Santiago. Yo quiero aprovechar para invitar a aquellas personas que deseen ser peregrinos y que deseen tener la experiencia, porque nos lleva precisamente, el libro lo que tiene es todas las experiencias, son 9 capítulos de cada una de las experiencias de cómo se organiza un viaje a una peregrinación, cómo te preparas espiritualmente, desde el momento de qué lugares vas a llegar, qué condición vas a tener. En este caso el grupo que formábamos éramos 13 y decidimos hacerlo en bicicleta. Es un recorrido de casi 1000 kilómetros que se conoce como el Camino Francés, que empieza en Saint-Jean-Pied-de-Port, en la parte de Francia, y se tiene que caminar como unos 30 kilómetros a pie sobre los Pirineos. Llegas a la parte de Roncesvalles, y donde empieza la historia esta de un grupo de peregrinos que van caminando, que van a tomar las bicicletas en Roncesvalles, que es encomendarse a Dios. Todas las mañanas es hacer oración, primer punto, poner la vida en manos de Dios. Se ofrecen la intención del peregrinaje, por ejemplo, por la salud de alguien, por algún familiar. Y entonces a lo largo del libro vamos viendo cada una de las etapas de la peregrinación. Roncesvalles es la frontera entre ya la parte de España con Francia, y que recorrimos toda la parte de Pamplona y Logroño, y a cada lugar que llegábamos celebrábamos la misa, pedaleábamos casi 100 kilómetros diarios, de entre 80 a 120 más o menos, a la media eran 100, y entonces era tener condición. Por un año nos estuvimos poniendo en condición de bicicleta,
para poder llegar a hacer el camino y entonces poder recorrer 100 kilómetros diarios, poder descansar, comer y tener la convivencia en grupo. Y así ir recorriendo los casi 1000 kilómetros hasta llegar el día último, casi el penúltimo día, a lo más alto de la Sierra de Galicia, que es el Alto de Pollo, se llama el lugar, de 1335 metros, y poder llegar a lo más difícil. Ya después es bajar y llegar al Campo de Gozo, que es donde el Papa Juan Pablo II tuvo el encuentro mundial con la juventud, y después ya de ahí bajamos a Compostela. Llegar a Compostela es la experiencia más hermosa porque tienes el hecho de que a lo largo del camino van saliendo todos los monstruos que llevas dentro y llegas a una puerta que se llama la Puerta de la Glorificación, donde el escultor puso muchos monstruos y cuando tú llegas dices, pero ¿por qué están los monstruos aquí? Y te explican que es porque todo el mal que sale, todas las tentaciones que tienen para evitarte llegar al lugar sagrado, eso sale en el camino y eso tiene que quedarse fuera. Y ya por dentro entras al templo, es una iglesia muy grande donde hay un butafumeiro que es un incensario enorme, más grande que una persona, y se va por todo el templo, que después uno dice, pues ya sabes por qué está, porque viene gente caminando de kilómetros y kilómetros. Imagínense que la primera experiencia que tuvimos fue encontrarnos en Francia a una peregrina con ese símbolo que tú ves que es la beira. La beira es una concha, donde la concha es típica de la región de Galicia. Entonces la historia nos dice que los que iban a Galicia, llegaban a Compostela, podían demostrar que habían ido si traían de regreso una concha de esas que hay en Galicia. Por eso el apóstol Santiago lo vamos a ver cuando a veces ya lo vemos revestido a los peregrinos con una capa café, con una beira a un lado, con un bastón, con un bule, así como el Santo Niño de Atocha, con un sombrero que viene vestido de peregrino de Compostela. Y entonces llegas a ese lugar y a cada pueblo, en cuanto empiezas el camino, se te da un documento y en cada lugar en que vas se te pone un sello para demostrar que fuiste pasando por esos lugares. Y cuando llegas a Compostela, se te da un título donde comprueba que fuiste peregrino y que hiciste todos los kilómetros requeridos. Ya esa Compostela lleva el sello de la beira. Entonces viene siendo como el símbolo del Camino de Santiago. Lo hacen católicos, cantidad, pero también te encuentras gente de otras religiones que hacen el camino, porque es un camino espiritual. Caminas, convives con la gente, es un sentido fraternal, de manera que cada vez se pone de moda, porque yo les digo la experiencia de esta persona que encontramos en Burdeos, en Francia, venía caminando desde Ámsterdam, atravesando todo Francia para atravesar toda España. Después nos encontramos a una pareja de personas ya mayores, de 70 años, y les preguntamos de dónde venían, nos decían que venían de Alemania. Le decíamos cuál era el motivo para hacer el camino, y decían ellos, pues ellas que crecieron los hijos, ya los nietos están grandes, y queremos saber qué va a pasar con nuestra vida de aquí en adelante, y la venimos a poner en manos de Dios. O sea, hacer el camino por 3 meses caminando es algo muy especial. Implica tener, pues, arregladas muchas cosas y poderte dar el tiempo para ser peregrino como fueron estos hombres. Entonces creo que es una experiencia que vale la pena. Si alguien quisiera informarse, creo que pudiera comunicarse con nosotros y dar más explicación sobre los bicigrinos, cómo se hace un grupo, cómo se lleva esta experiencia, porque nosotros somos desde acá, desde México, ¿no? Se preguntan, bueno, ¿y las bicicletas? ¿Cómo le hicieron con las bicicletas? ¿Se las llevaron desde acá? Y decimos, no, se rentan allá y las tomas en el lugar de inicio, las entregas en el lugar donde terminas. Y es una experiencia fraternal, es una experiencia espiritual, es una experiencia que te va marcando la vida, ¿no? Yo no conozco un peregrino que haya terminado indiferente ante esto, ¿no? Siempre los peregrinos están tocados por el camino. Y estar tocado por el camino te ayuda a visualizar, a darte cuenta que lo importante no es la meta, sino disfrutar el camino. Y te hace pensar en tu propia vida, ¿no? Oye, la vida es un camino. De hecho, a los primeros cristianos se les llamaba así, los del camino. ¿Por qué? Porque filoxenia, decía en griego, ¿no? Y filoxenia es los del camino, los que van en camino hacia Dios. Entonces creo que es una experiencia muy, muy buena. Ahora, no tendríamos que ir hasta Compostela, podríamos hacerlo aquí a La Habana, o podemos hacerlo a los templos que tenemos aquí, las misiones, por ejemplo, hacer un camino a donde los primeros misioneros llegaron y llevaron el Evangelio. Podría ser una muy buena experiencia.
y también, aunque sí es cansado a la vez, porque pues 1000 kilómetros sí es una gran cantidad, pero pues durante el camino me imagino que tienes tiempo para pues convivir, reflexionar, para pensar sobre muchas cosas. Entonces hay una enseñanza en particular como peregrinos que les deja haber realizado todo este camino en general. Sí, yo de hecho considero a los jóvenes, si tienen la oportunidad de hacer el Camino de Santiago, es una muy buena experiencia para poder centrar la vida. Miren, nosotros vamos acostumbrándonos a una vida llena de cosas y a veces no tenemos el tiempo, no nos damos el tiempo para sentarnos, meditar, reflexionar. Ahora, en el camino, pues vas solo, tú y Dios. Aunque vayas en grupo, vamos a suponer que íbamos en bicicleta, pedaleábamos muchas horas, pero no vas a ir platicando con el de la bicicleta, o sea, vas concentrado, vas en oración, vas meditando, son muchas horas de encontrarte contigo mismo. Y entonces nuestra sociedad no nos da esos espacios de encuentro con uno mismo, porque tenés la escuela, el trabajo, el deporte, los amigos, y estás todo el día lleno de cosas, y eso nos hace gente muy superficial. Hacer el camino, que le inviertas 15 días, un mes, lo que puedas, para ti es la mejor terapia psicológica y espiritual que puedas tener. ¿Por qué? Porque en el camino te van a salir todos los monstruos que llevas dentro, ¿no? Las inseguridades, los miedos, cosas que no has sabido superar, y el camino es una buena oportunidad. Hay una película que se llama The Way, que es El Camino, de un padre con Martin Sheen, que él va a buscar al hijo, que el hijo se le fue a hacer el Camino de Santiago, el hijo muere, y va a buscar el que buscaba el hijo en el Camino de Santiago. Es una película muy buena porque te hace ver cómo el hijo buscaba el camino espiritual y cómo el padre a través del hijo conoció el camino espiritual. Y es una película que nos puede inspirar, y así podemos encontrar muchos documentos o documentales donde podemos inspirarnos. Este libro es un libro que no está a la venta, pero si a alguien le puede interesar se puede pasar de manera digital, porque vale la pena tener la experiencia, ¿no? Cómo se vive, cómo podríamos pensar en un futuro. Hoy no estamos pensando en salir, pero en un futuro podríamos retomar esto y hacer un camino como peregrinos. Vale la pena ser peregrino. También conoció lugares muy especiales, por ejemplo, también ahí aparece el Finisterre, como usted llama, el fin de la tierra. ¿Qué nos puede decir de ese? ¿Le ayudó con su libro? Sí, yo de hecho cuando el primer libro, que se llama Finisterre, el misionero, me inspiraba precisamente en eso, porque para los romanos era el lugar último del mundo, el fin de la tierra como lo último. Pero para nosotros los cristianos, preguntarnos cuál es el fin de la tierra, sería como preguntarnos cuál es la finalidad de nuestra vida en la tierra. Y la finalidad nuestra en la tierra es el cielo. Entonces, para mí el título del Finisterre no es solamente el último lugar del mundo, sino el lugar que nos da Dios para poder alcanzar el cielo. Y por ejemplo, en el libro anterior, del Finisterre, el misionero, la finalidad del título era porque para los misioneros llegar a Sonora era el fin de la tierra. Así como para el apóstol Santiago llegar al Finisterre era el fin de la tierra. Para Pedro Méndez, Andrés Pérez de Riva, los primeros misioneros llegaban aquí, y aquí era el fin del mundo. Ellos no sabían que iba a haber más allá. Por ejemplo, llegaban aquí al río Malve y decían aquí, es que allá hay yaquis. Entonces, ¿cómo que hay más gente? Pues sí, pero pues para ellos era el fin de la tierra, la zona de los yaquis. Llegaban con los yaquis y decían, no, están los Jupanguaymas más allá, pues vamos al fin de la tierra, y así fueron descubriendo estas tierras. Yo pienso que el fin de la tierra es alcanzar el cielo. Entonces, si tenemos el cielo como meta, todo lo que vivamos en esta vida va a ser como peregrinos. Y es muy interesante descubrir, el peregrino no camina igual que cualquier otra gente. El peregrino lleva un fin en la mente, es alcanzar el cielo, todo hacerlo con el valor de un día llegar a Dios. Y creo que eso se nos ha olvidado. Es tan triste cuando los jóvenes piensan que el fin de la vida es el dinero, tener cosas grandes, de prestigio, y se nos olvida que lo que nos mueve es el amor, la bondad, la generosidad, la humildad. A mí me da mucha tristeza porque a veces hemos olvidado la humildad y la hemos confundido con pobreza. Y no, la humildad es la sencillez de vida, que tú puedes disfrutar, porque el fin de la tierra no está en Galicia, pues, ¿no? Tú puedes agarrar cualquier calle de aquí que te lleve al fin, te va a llevar al fin de la tierra. El fin de la tierra puede ser en la habitación de una casa donde un hijo se siente solo y abandonado y siente que es lo último de la vida. Ahí es el fin de la tierra. Y tenemos que llegar allí a llevar el Evangelio. Puede ser una maquila, puede ser un momento donde alguien se quiere quitar la vida,
El fin de la tierra hoy pueden ser los hospitales, el fin de la tierra puede ser un lugar cualquiera. Lo importante es llevar la actitud de llegar hasta allá para llevar a Dios. Yo pienso que eso es lo que tendríamos que descubrir con este tema del apóstol Santiago. Porque alguien puede decir, no, yo nunca voy a ir a España a hacer el camino de Santiago. Recuerda que si eres peregrino, cualquier lugar va a ser destino para llegar a Dios. Cualquier lugar. Camoa, Guatabampo, Obregón, Abojoa, cualquier lugar es destino para llegar a Dios. Tu hijo, tu esposa, tu esposo, tus hermanos son destino para llegar a Dios. Cualquiera puede ser finisterre. Por eso es tan importante descubrir cuál es nuestra finalidad en la tierra, cuál es nuestro ideal. Para el apóstol, él llegó al fin de la tierra y no se le garantizó nada. Regresó a Jerusalén y el fin de su vida fue ser mártir para Dios. Así que no es el mérito llegar a un lugar, el mérito es la ofrenda tuya como vida para Dios. Bueno, padre, pues muchas gracias por una experiencia más, por estar con nosotros en este programa. Seguimos con su programa A la Hora del Café. Si te gustó la plática y te interesa saber más sobre los visigrinos o la experiencia que tuvo el padre David y quieres este libro, te lo podemos hacer llegar digitalmente. Mándanos un mensaje y te lo hacemos llegar vía WhatsApp. Te invitamos a participar en el sorteo de esta hermosa imagen de Nuestra Señora de Carmen. El sorteo se llevará a cabo el 15 de agosto y el boleto tiene un costo de 100 pesos. Marca la oficina de nuestra parroquia o al número que aparece en pantalla para adquirir tu boleto. No es necesario que vengas hasta acá, puedes hacer una transferencia bancaria o depósito en OXXO. Nuestra parroquia nos necesita. Qué rico café nos estamos tomando, ¿no? La verdad sí, pero como que hace falta algo que acompañarlo, ¿no La crees? verdad sí, pero como que... Pues no sé. ¿Qué onda, plebe? ¿Qué huele? Miren lo que les traje. Un rico pan de panificadora Los Reyes. Qué rico se ve. Esta es la mejor compañía para el café y si a ti se te antojó, puedes pedir uno a este número y te lo llevan hasta tu casa. Hay conchas, leños, coyotas, coricos y mucha variedad. Así que no pierdan su tiempo, plebes, lléguenle. Oye, creo que lo voy a probar, a ver. Yo quiero Yo voy por un café. Disfrútenlo. Panificadora Los Reyes. Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente en Descifrando la Palabra, donde la cual el Padre nos ayuda a descubrir el significado de algunas palabras. La palabra del día de hoy será indulgencia. La palabra indulgencia se puede referir principalmente a la persona cuando no tiene la severidad ante alguien porque le ofendió, le maltrató, le humilló, sino que tiene un juicio más humano, más benévolo, se le llama indulgencia. Es una capacidad que tiene el ser humano para poder superar todas las adversidades que tiene, pero de una manera que no sea tan severa como pensaba que debía ser.
A eso se le llama indulgencia. La iglesia la usa esta expresión porque en la vida espiritual de los cristianos nosotros le pedimos a Dios que perdone nuestras faltas, que tenga indulgencia con nosotros, es decir, que no sea severo porque la culpa nuestra fue algo grave. Y si tuviéramos que pagar conforme la gravedad de nuestra culpa, pues sería algo muy estricto, muy severo. Entonces la iglesia nos ha enseñado a que podamos clamar a Dios la indulgencia y la podemos adquirir. Y ahorita en el tema que hablábamos está muy relacionado porque cuando alguien hace una peregrinación puede ganar la indulgencia, es decir, aquel perdón a la culpa que pudo haber cometido, que se perdona. ¿Por qué? Porque se ha hecho un sacrificio, se ha hecho una oración a Dios, se ha celebrado la Eucaristía, se ha confesado los pecados, se le han perdonado, ha llegado con un sacrificio como puede ser la peregrinación a un templo, y entonces hay templos que puedes entrar por la puerta de la indulgencia, y entonces es una indulgencia que nosotros llamamos indulgencia plenaria, porque se te borra la culpa del pecado. Recuerden que con el sacramento de la reconciliación se borra el pecado, pero nosotros a veces no reparamos la culpa, y la indulgencia es que se nos perdone también la culpa, y para eso uno hay que hacer un sacrificio para ganar la indulgencia. Muy bien, muchas gracias, Padre, por ayudarnos a descifrar esta palabra, y no te muevas y sigue con nosotros en tu programa favorito, A la Hora del Café. ¿Ya probaron las ricas bebidas del mayo? No, nunca de lo que se están perdiendo, loco, con este sabor. Tenemos piñas, jamaicas, cebadas, horchatas y de diferentes tamaños. Aquí están para que se echen una y que le digan a la gente lo rico que saben. Y si ustedes quieren una, se las podemos hacer llegar hasta su casa. O si tienen algún negocio o algo, marquen el número que aparece aquí abajo y se las llevamos a su establecimiento. Están bien ricas. Bebida del mayo, la forma de beber al natural.
haciendo juntos el Camino de Santiago y te invitamos para que de una manera espiritual te conectes con las obras de los grandes apóstoles de la iglesia. Vamos a pedirle a Dios que podamos llevar el Evangelio en nuestros corazones y colocarlo hasta el fin de la tierra, como lo hicieron estos hombres de fe. Por eso le vamos a pedir al Señor que nos bendiga el camino y que podamos llegar juntos al destino que Él nos tiene preparados, porque el fin de la tierra es alcanzar el cielo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y permanezca siempre. Te deseamos un buen día. Gracias por estar ahí. La humanidad necesita comenzar a retomar el camino de la paz. Más de 2000 años han pasado ya desde que Cristo al mundo vino a salvar. Así que tú y yo seremos parte de la revolución. Así que tú y yo haremos un mundo mucho mejor, diciendo entero. Revolución, Jesucristo es nuestro fuego. Revolución, lucharemos con el alma. Revolución, el amor es nuestra arma. Hasta el final y venceremos, pues somos muchos más. Hay que seguir adelante sin parar, tú eres la clave para esto comenzar. Así que tú y yo seremos parte de la revolución. Así que tú y yo haremos un mundo mucho mejor, diciendo transformar al mundo entero. Revolución, Jesucristo es nuestro fuego. Revolución, lucharemos con el alma. Revolución, el amor es nuestra arma. Transformar al